Hoy les traigo una receta muy sencilla que se prepara con crema Nivea y un único ingrediente adicional que casi nadie conoce. Sé que suena muy simple, 2 ingredientes, una lata azul que cuesta menos de 2 euros y ese pequeño secreto que mucha gente pasa por alto. Pero lo que casi nadie te dice es que no basta con tenerlos en casa. Si se usan de forma equivocada, la piel sigue seca, sin esa hidratación profunda y sin el brillo que buscas. Sin embargo, aplicados en el momento exacto y con la técnica correcta, esta combinación puede devolver a la piel madura más nutrición, más flexibilidad y un aspecto más uniforme, algo que muchas cremas que cuestan 20 veces más no consiguen. Hoy te voy a mostrar el detalle secreto que marca la diferencia. Quédate hasta el final. Antes de empezar, déjenme decirles algo con el corazón en la mano. Si son nuevas en este canal, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita, porque aquí hablamos de belleza real para piel madura, sin promesas vacías y con rituales que sí se pueden hacer en casa. Y en los comentarios, antes de que termine el video, cuéntenme desde qué rincón de España me están viendo y cuál es el detalle de su piel que más les preocupa últimamente. La sequedad, las arrugas, la flacidez, las manchas, porque cuando ustedes hablan, este canal respira. Hoy vamos a hablar de una combinación casera que parece demasiado simple como para ser cierta. Una lata azul de Nivea y un segundo ingrediente que se compra en cualquier farmacia, sin buscar marcas raras, sin gastar una fortuna y sin complicarse la vida. Y sí, se los voy a revelar desde ahora para que no se queden con la duda. Ese ingrediente es la vitamina E en ampollas, la clásica de la farmacia. Pero lo que quiero que entiendan es que el secreto no está solo en mezclar. El verdadero secreto está en cuándo se aplica, cuánto se utiliza y cómo se trabaja sobre la piel, porque ahí es donde esta receta deja de ser una simple crema y se convierte en un ritual de belleza que se nota. Lo primero que quiero que entiendan es qué Nivea deben usar y por qué importa. La crema Nivea no es la misma. La que recomiendo es la de la lata azul en su versión europea, que es la que se fabrica en Alemania o tiene la patente alemana. En muchas partes, incluso de Estados Unidos, la formulación es diferente. Si tienen familiares o posibilidad de conseguir la versión europea, mejor. Pero para el efecto de esta receta, cualquier Nivea de lata azul funciona muy bien. ¿Por qué es tan especial la Nivea para la piel madura? Porque es una crema concentradísima y altamente nutritiva que va genial para las pieles atópicas y muy resecas. Lo mejor que tiene es la eucera, un complejo lipídico con una estructura muy parecida a los lípidos naturales de la barrera cutánea. Cuando esa barrera se debilita con los años y la piel pierde su capacidad de retener humedad, la eucaristía actúa reforzando desde la superficie. Además lleva glicerina, que es altamente humectante, lanolina que nutre la barrera cutánea, ácido cítrico, magnesio y un extracto de limón. Y tiene urea, un ingrediente dermatológico utilizado para mejorar la hidratación de la piel, especialmente después de los 50 años cuando la piel produce mucha menos grasa natural que antes. Todo eso en una sola lata, a un precio accesible que la ha convertido en un clásico del cuidado cutáneo durante generaciones. Ahora, la vitamina E. Y quiero que entiendan bien qué hace exactamente y por qué explica la eficacia de esta combinación. La vitamina E es un antioxidante ampliamente utilizado en dermatología cosmética porque ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo causado por los radicales libres, moléculas inestables que pueden afectar el colágeno, las membranas celulares y los lípidos de la barrera cutánea, acelerando el envejecimiento visible. Con los años, el organismo tiene menor capacidad para neutralizar estos radicales libres. El resultado es una piel que pierde elasticidad, confort y luminosidad. Aplicada de forma constante, la vitamina E actúa como un escudo protector que apoya la integridad de la piel noche tras noche. Pero hay un detalle que la hace aún más interesante
cuando se combina con Nivea. La vitamina E es liposoluble, lo que significa que se disuelve en grasas y no en agua. Y la Nivea, al ser una crema rica en lípidos, actúa como el vehículo perfecto para distribuir la vitamina E de manera uniforme sobre la piel. Dicho de otra forma, la base grasa de la crema ayuda a que el antioxidante permanezca en la superficie cutánea y ejerza su función protectora con mayor eficacia. Además, la vitamina E se asocia a procesos de regeneración cutánea y mejora de la textura con el uso constante. Combinada con la hidratación y la nutrición de la Nivea, forman una crema nocturna que aporta confort, suavidad y una apariencia más uniforme a la piel madura. Vamos con la preparación porque es sencilla, pero tiene sus trucos. Lo primero que necesitan es un bote pequeño vacío para guardar la mezcla. Les recomiendo utilizar algún envase de crema que ya no utilicen siempre que esté perfectamente limpio y seco. Los botes de cremas tipo Q10 son ideales para esto, ya que permiten preparar y conservar la mezcla sin necesidad de trasladarla a otro recipiente, evitando pérdidas y contaminación. Las cantidades exactas son estas: 2 cucharaditas de café de crema Nivea, cantidad suficiente para varias aplicaciones, y 1 mililitro de vitamina E, equivalente aproximadamente a entre 4 y 5 ampollas de las que se venden en farmacia. La vitamina E en ampollas es la más concentrada y la más fácil de dosificar para esta receta. Antes de añadir la vitamina E, remuevan la Nivea sola durante 1 minuto con un palito de madera limpio. Este paso es importante porque el movimiento la templa ligeramente y facilita que la vitamina E se integre correctamente. Si intentan mezclarse sin este paso previo, la vitamina E puede quedar separada y la crema no se integrará de manera homogénea. Añadan el mililitro de vitamina E y sigan removiendo durante aproximadamente 5 minutos sin parar. Durante ese tiempo el palito se calentará por la fricción y observarán cómo la crema cambia de textura, volviéndose más homogénea y suave. Cuando ya no se separa y queda completamente uniforme, está lista. Si en algún momento necesitan raspar los bordes del bote, háganlo con las manos perfectamente limpias. La crema resultante dura hasta que se gaste y no necesita refrigeración si se conserva en un lugar fresco y protegido de la luz directa. La aplicación tiene 2 reglas fundamentales: siempre sobre la piel limpia y ligeramente húmeda, y siempre calentarla previamente entre las manos para mejorar su extensibilidad y absorción. Tomen una pequeña cantidad del tamaño de un garbanzo y frotarla entre las palmas durante unos 10 segundos. Verán cómo se vuelve más fluida y se extiende con gran facilidad. Con esa cantidad es suficiente para todo el rostro y el cuello. Aplícala con movimientos suaves y ascendentes, siempre hacia arriba, sin arrastrar la piel. Si tienen la piel grasa, utilicen únicamente en el contorno de los ojos y en las zonas secas. Si tienen la piel seca o madura, pueden aplicarla en todo el rostro sin inconvenientes. Esta crema está indicada para uso nocturno exclusivamente. Los resultados que pueden esperar son los siguientes. Desde la primera noche, muchas personas perciben la piel más suave y confortable al día siguiente. Durante la primera semana, es habitual observar una apariencia más luminosa y una reducción visual de las líneas finas asociadas a la deshidratación. Una piel bien hidratada refleja mejor la luz, lo que contribuye a que las arrugas se perciban menos marcadas y la piel luzca más uniforme. Pero, ¿qué ocurre si tu piel presenta manchas oscuras, léntigos o un tono apagado que apaga tu luminosidad natural? ¿Te gustaría atenuarlos y recuperar un cutis más uniforme y radiante? Quédate conmigo, porque ahora voy a revelarte una fórmula especial pensada precisamente para tratar esas imperfecciones con suavidad y constancia.
Ahora quiero revelarles la segunda fórmula, una versión más completa y luminosa del ritual anterior. Si la primera combinación nutría y protegía la piel madura, esta nueva propuesta está pensada para quienes desean, además, atenuar manchas, renovar suavemente la superficie cutánea y devolverle al rostro una luz más clara y uniforme. Es un gesto sencillo pero estratégico. Nivea de lata azul, vitamina E y un tercer aliado que muchas conocen pero pocas utilizan con conciencia. Ese ingrediente es la vitamina C, aportada por el limón diluido. La vitamina C es uno de los antioxidantes más estudiados en el cuidado cosmético de la piel. Puede contribuir a iluminar el tono y apoyar los procesos relacionados con la regulación de la melanina, responsables de la aparición de manchas. Además, ayuda a eliminar suavemente células superficiales apagadas, favoreciendo una apariencia más fresca. Debido a su carácter fotosensible, esta fórmula debe utilizarse únicamente por la noche y a la mañana siguiente es imprescindible aplicar protector solar para proteger la piel y evitar nuevas pigmentaciones. Vamos directamente a la preparación. En un recipiente pequeño, limpio y seco, coloque una cantidad de crema Nivea equivalente al tamaño de una avellana generosa. Añada el contenido de una cápsula de vitamina E y mezcle con una espátula hasta que la textura sea uniforme. Incorpore después 2 o 3 gotas de jugo de limón previamente diluido en proporción 1:1 con agua. Esta dilución es fundamental para reducir el riesgo de irritación. Mezcle con suavidad durante unos minutos hasta integrar completamente todos los ingredientes. La textura final debe ser cremosa, homogénea y ligeramente brillante. Ahora viene un detalle que marca la diferencia y que casi nadie respeta. Antes de aplicar la mezcla, hay una forma muy sencilla y eficaz de preparar la piel para que reciba mejor los activos. Tome una toalla limpia, sumérjase en agua caliente, escucharla hasta que quede húmeda pero no goteando y colóquela suavemente sobre el rostro durante aproximadamente 5 minutos. El calor ayuda a relajar la piel, suavizar la capa superficial y favorecer una mejor penetración de los ingredientes. Es como abrir una puerta antes de entrar. Este pequeño gesto convierte la aplicación en un verdadero ritual. Después de retirar la toalla, asegúrese de que la piel esté ligeramente húmeda, no completamente seca. Toma una pequeña cantidad de la mezcla del tamaño de un garbanzo y frótese entre las yemas de los dedos durante unos segundos para templarla. Comience aplicándola en el rostro con movimientos ascendentes, lentos y delicados. No arrastre la piel. Imagine que está levantando suavemente los tejidos hacia arriba. Continúe hacia el cuello, una zona que muchas veces se olvida y que revela con facilidad la falta de luminosidad. Aplique desde la base del cuello hacia la mandíbula, siempre en dirección ascendente. Si tiene manchas localizadas o léntigos, puede aplicar una pequeña cantidad adicional directamente sobre esas áreas y dejarla actuar entre 10 y 15 minutos. Posteriormente, retire con agua tibia y seque con toques suaves, sin fricción. Si su piel es seca o madura, puede dejar una capa muy fina como tratamiento nocturno siempre que no haya sensación de irritación. Frecuencia recomendada. Utilice esta fórmula 2 o 3 veces por semana. La constancia es más importante que la cantidad. Con el uso progresivo, muchas mujeres notan una piel más luminosa, más uniforme y con una textura más refinada. Consejos adicionales. Prepare la mezcla en pequeñas cantidades para mantener la frescura del limón y evitar su oxidación. Conserve el recipiente en un lugar fresco, protegido de la luz y utilícelo en un plazo máximo de 2 a 3 días. Realice siempre una prueba previa en una pequeña zona del antebrazo antes del primer uso. Evite aplicar sobre piel irritada, con heridas o extremadamente sensible.
Imaginen este ritual como una pausa íntima frente al espejo, el calor de la toalla, la textura cremosa entre los dedos, el masaje lento hacia arriba. No es solo una mascarilla, es un gesto de respeto hacia su piel madura. Con paciencia y cuidado, la luminosidad regresa poco a poco y el reflejo en el espejo empieza a hablar con más suavidad, con más armonía, con más verdad. Después de haberles revelado las dos fórmulas y de explicarles con detalle cómo prepararlas y aplicarlas correctamente, quiero que entendamos algo mucho más profundo que una simple mezcla de ingredientes. Quiero comenzar recordándoles algo que muchas ya saben en el fondo de su memoria. La crema Nivea de lata azul no es una moda reciente. Es una crema antigua, de esas que estaban en el tocador de nuestras abuelas y en el bolso de nuestras madres. Se usaba para todo, para las manos agrietadas, para los codos resecos, para las rodillas ásperas, para el rostro castigado por el frío. Incluso se aplicaba en la piel de los niños cuando el viento del invierno la enrojeció. Era sencilla, accesible y sobre todo constante en los hogares. No era lujo, era cuidado. Recuerdo perfectamente a una paciente que llegó a mi consulta hace algunos años. Se llamaba Isabel Martín. Tenía 69 años y había trabajado durante más de 30 años en la cocina de un restaurante familiar. Sus manos contaban su historia antes de que ella hablara. La piel estaba extremadamente seca, con fisuras visibles, endurecida por el contacto continuo con detergentes y productos químicos. En invierno, las grietas se abrían hasta sangrar, los nudillos estaban ásperos, la textura era irregular. Y no solo eran las manos, sus pómulos se veían marcados, la piel del rostro adelgazada, con pérdida de firmeza y un tono apagado que reflejaba años de esfuerzo silencioso. Isabel se sentó frente a mí y me dijo algo que no olvidaré jamás. Doctor, yo no tengo dinero para cremas caras. Yo solo quiero que mi piel deje de doler y que mi cara no parezca tan cansada. En su voz no había vanidad, había dignidad herida. Esa sensación de que el tiempo y el trabajo habían cobrado un precio demasiado visible. Fue entonces cuando le hablé de algo que para ella no era nuevo, pero que nunca había usado de manera estratégica. Le hablé de la Nivea de lata azul. Le expliqué que su fórmula rica en emolientes con glicerina y componentes lipídicos que ayudan a reforzar la barrera cutánea podía devolverle confort a sus manos y a su rostro. Le propuse combinarla con vitamina E para apoyar la protección antioxidante y mejorar la textura con el uso constante. Y para trabajar las manchas leves y el tono apagado de los pómulos, le indiqué añadir unas gotas de limón diluido, siempre con prudencia y únicamente en horario nocturno. Pero antes de iniciar el tratamiento cometió un error que muchos repiten. Isabel aplicaba el limón directamente sobre la piel sin diluir y durante el día. Pensaba que cuanto más fuerte fuera la sensación, más rápido vería resultados. Esa práctica no solo no ayudaba, sino que aumentaba la sensibilidad y podía oscurecer aún más las manchas por exposición solar. También utilizaba grandes cantidades de crema, creyendo que más producto significaba más efecto. La piel madura no responde a la saturación, responde al equilibrio. Le enseñé a preparar la fórmula correctamente. Una pequeña cantidad de Nivea, el contenido de una cápsula de vitamina E y solo 2 o 3 gotas de limón diluido en proporción igual con agua. Aplicación localizada en las zonas más afectadas, masaje suave en dirección ascendente sobre el rostro y el cuello, movimientos lentos que estimulan la circulación sin agredir la piel. Frecuencia de 2 a 3 veces por semana y sobre todo protección solar cada mañana sin excepción. Las primeras semanas no hubo milagros espectaculares, pero sí hubo alivio. Las manos dejaron de sangrar en invierno, las grietas comenzaron a cerrarse, el rostro recuperó algo de luminosidad, la textura se vuelve más uniforme. Lo más importante fue que Isabel dejó de sentirse derrotada frente al espejo.
Un día regresó a la consulta con una sonrisa tímida. No había borrado el paso del tiempo, pero su piel ya no gritaba sequedad ni abandono. Me dijo que ahora sentía que estaba cuidándose con respeto, no castigándose con remedios agresivos. Y ahí está el mensaje que quiero dejarles hoy. No es la crema más cara la que transforma la piel, es la constancia, el conocimiento y la protección diaria. Nivea no es un milagro moderno, es una herramienta antigua que utilizada con criterio puede acompañar a la piel madura con dignidad. El verdadero error no es envejecer, el error es desesperarse y atacar la piel sin entenderla. La belleza después de los 60 no consiste en borrar cada línea, consiste en devolverle a la piel confort, equilibrio y luz. Cuando tratamos nuestra piel como tratarías a una amiga querida, con paciencia y suavidad, ella responde: Isabel no recuperó la piel de los 30, recuperó algo valioso, la seguridad de mirarse y reconocerse sin vergüenza. Ese es el verdadero secreto. No luchar contra el tiempo, sino aprender a cuidarse con sabiduría. Cuidar tu piel no es un acto de vanidad, es un acto de amor propio, es decidir que cada arruga merece respeto, que cada mancha cuenta una historia y que tu rostro sigue siendo valioso sin importar la edad. Si este mensaje resonó contigo y sientes que es momento de empezar a tratar tu piel con más conciencia y cariño, escribe la palabra Nivea en los comentarios para saber que formas parte de esta comunidad que cree en el cuidado sencillo y constante, y también cuéntame desde qué país me estás viendo, porque me emociona profundamente descubrir hasta dónde llega esta familia de mujeres que se apoyan, se cuidan y demuestran que la belleza madura no tiene fronteras sino raíces fuertes y luminosas.